Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? Espero que estéis todos genial. Fijaros que hoy vamos a empezar vamos a conocer una partida entre Marshall y Lasker en el Campeonato del Mundo de 1907. Después de muchos años sin Campeonato del Mundo, pues Marshall retó a Lasker y este aceptó jugar. Se jugó en 6 ciudades americanas diferentes, norteamericanas, y y realmente este match fue de todo menos equilibrado, ¿no? De hecho, le ganó 8 partidas y el resto fueron tablas, 11,5 a 3,5, un match súper desequilibrado. Y no es que Marshall no fuese un grandísimo jugador, que lo era, pero sobre todo lo era en posiciones de ataque. Y Lasker le supo, no diré manipular, pero le supo llevar a un tipo de posiciones muy en su estilo que realmente Marshall no se encontró a gusto en ningún momento. A Marshall le encantaba atacar, coger la iniciativa y Lasker le creó un montón de problemas durante el match que en esta partida creo que lo veremos muy claro. Además, fijaros que tengo en amarillo esta torre, porque esta torre, una de las maniobras más bonitas que yo conozco en un final de torre y alfil contra torre y caballo, pues se produjo con esta torre de A8 que después veremos por qué es tan famosa esta partida. Pero yo quiero empezar desde aquí porque me parece un momento ya clave, cuando todo el mundo se puede esperar caballo G5, cuando seguramente Marshall cuando juega F3 solo valora como posible jugada caballo G5, Lasker siempre hacía o veía algo más, ¿no? De hecho, fijaros, entregó la pieza con F por E5, una jugada muy parecida a ese tipo de jugadas que vimos en las partidas con Steinitz. Y si tú aceptas la pieza, como prácticamente es obligado, pues ya te empieza a meter en una serie de problemas. Aquí de hecho ya Marshall ya no se empieza a encontrar cómodo. ¿Por qué? Porque es un jugador que, como os comentaba, les encanta atacar, le encanta la iniciativa y aquí tiene que defenderse. Por lo tanto, Lasker era un especialista en llevarte a posiciones y a situaciones con las que tú no te encontrases a gusto. Ese era un poco su concepto del ajedrez, ¿no? Un poco, no siempre tienes que hacer la mejor jugada, sino haz la jugada que moleste más a tu adversario. Llévalo a problemas que no sepa resolver, ¿no? Aquí jugó G3. Habían dos jugadas más, de hecho la mejor era Dama de 2. Dama de 2 era una jugada muy buena que seguramente llevaba a la igualdad, porque aquí podemos ver que existe una superioridad del alfil sobre el caballo, pero existe una peor estructura de peones. Cuidado con la gente que tenemos muy interiorizado el tema de las estructuras y del tema estático del ajedrez, un cuadro, una casilla débil, porque en el ajedrez los factores dinámicos también cuentan y mucho, incluso muchas veces prevalecen por encima de los factores estáticos. Claro, también existía otra jugada, esta ya más mala, que sería alfil d2 porque vendría alfil g4 y dama h3 y aquí empiezan a venir problemas de mate en f1, en g2, depende de lo que hagas con las piezas pesadas, o sea que esta situación sería realmente horrible, ¿no? Bueno, de hecho perdedora. ¿Qué pasó aquí? Pues que jugó g3 y Lasker lleva la dama f6 y le vuelve a meter en presión. Le dice, venga, a ver, ¿qué quieres hacer? Aquí existen jugadas que no es devolver la pieza. Marshall ya no puede aguantar la presión. Fijaros que un jugador que le encanta atacar, en el segundo movimiento que se está defendiendo ya dice, yo devuelvo material, que no me hagan mate y a jugar esta partida. Pero ya es una jugada dudosa, ¿no? Como he puesto aquí. Existían jugadas como por ejemplo dama de 2, que esta no era muy buena por peón por y alfil h3. Esta situación sería bastante desagradable por todo el dominio que hay en la columna F y por la superioridad del alfil sobre el caballo. Y después también existen jugadas como alfil de 2, que esta sí llevaba la igualdad, pero fijaros en qué situación le está metiendo. Le está metiendo en una situación de redes de mate y seguramente Marshall directamente pues ni quiso protegerse ni quiso aguantar por aquí. Fijaros qué defensa más precisa existía aún. Torre G1 H5, aprovechando que no puedes hacer dama por peón porque entre otras existirían dama por y torre mate. Y claro, te están jugando esta maniobra que evidentemente es muy desagradable, pero aún se podía defender así, caballo a3 y aquí torre f1 precisa, jugada muy precisa que llevaba a este final de muy curioso de torre por dos piezas pero con actividades y seguramente además que caería el peón de e4.
pero donde había aquí muchísima lucha aún, tiene por la mala situación de la estructura de peones negras, ¿vale? O sea que aquí ligera ventaja para Lasker, pero quedaba mucha partida. Pero claro, la reacción natural también que tuvo Marshall aquí fue: yo devuelvo parte de aquí el material y me quedo y empiezo a sacar piezas, ¿no? Por ejemplo, con caballo de 2 o torre F1 y quito todas las piezas del tablero. Y seguramente aquí Marshall dijo: he devuelto el material, pero esta partida voy a hacer tabla relativamente fácil. Estoy convencido de que aquí no veía ni siquiera que hubiese un poquito de peligro, porque cuando se cambia la dama y la torre y el caballo salga y la torre se ponga en juego, incluso podríamos pensar que los peones negros están mucho más débiles que el único peón aislado blanco que está en E4. De hecho, sería muy normal pensar así. Pero fijaros qué claridad tuvo Lasker para cambiarlo todo. Y aquí empieza. No he querido empezar desde aquí, pero podría haber empezado desde aquí porque me parece un final precioso, de los mejores finales que yo he conocido en mi vida. Empecemos con la profundidad del final y para que podamos disfrutar del final, que es una fase del juego que normalmente la gente odia. Y normalmente, ¿sabéis por qué la odiamos? Porque no la conocemos y porque no la hemos estudiado, sencillamente. Pasa con todas las cosas. Cuando no la conocemos nos parece que es imposible y muy difícil. Pero ahora veréis qué bonito qué precioso que puede ser jugar un final con esta técnica que tendrá Lasker, ¿no? Cuando aquí todo el mundo empezaríamos a pensar: venga, toma, jaque por aquí, vamos, torre F8 o torre 8, me voy a atacar este peón. Estas son las jugadas reales que vería un jugador que de hecho juega bien, ¿no? Pero fijaros Lasker lo que consigue. Estoy en la jugada 19, ¿no? Torre B8, ¿vale? Empieza una de las maniobras más famosas para debilitar una estructura del contrario. Acordaros lo que explicamos del gran doctor. Cada peón que se tenga que mover puede crear el caos en tu posición. Aquí no es que se quieran mover, pero los van a obligar a moverse. Bueno, aquí B3 o B3, no hay jugada, ¿no? Y Lasker empieza un precioso pasito aquí, paseillo por la cuarta. Se va a empezar a pasear por aquí, todo feliz. Veremos en qué casillas, evidentemente, para provocar que los peones blancos se vayan moviendo y crear debilidades en la estructura y en la posición blanca. Claro, fijaros también que este peón fija el peón de C2. De hecho, aquí jugó C4, Marshall, una jugada supernatural, mala pero. Y ahora entenderemos por qué. Y digo supernatural porque evidentemente comer al paso no sería un problema, y porque el rey parece que puede llegar muy fácil a bloquear en algún momento en D3, porque esta estructura de peones puede ser muy débil. Incluso podríamos pensar que el caballo puede llegar a ser mejor que el alfil, sobre todo en posiciones de bloqueo. Todo lo que estoy comentando supongo que estaréis de acuerdo conmigo. Claro, pero ¿qué pasaba? Que era mejor la defensa con caballo de 2. Era una defensa realmente muy complicada, pero la posición se podía aguantar de esta manera. Porque aquí existe caballo F3, regalamos el de C2 a cambio del de D4, y aunque caiga el de E4, fijaros, no te van a ganar esta posición con un rey que llega a D4 y un caballo en C5. Perdón. Volvemos al bloqueo aquí en el final para aguantar la posición, y aunque tengamos un peón de menos, es evidente que no se va a ganar esta partida, ¿lo veis? El rey llega a D4 y el blanco no va ni a sufrir seguramente. Pero claro, es muy lícito quitarte la debilidad de C2. Jugó este C4 y aquí Lasker vuelve a pasar por la quinta, se va de B5 para H5 para provocar que también quieras tocar este peón. En este caso Marshall prefirió llevar el rey para no debilitar G3 y ahora C5. Una jugada que lo que hace es fijar la estructura del blanco en color blanco. ¿Qué pasa? Que este alfil, ahora si yo quito las torres, cuidado que este alfil puede llegar a la cadena de peones, seguramente irá por detrás, y crear problemas graves, ¿no? También es verdad que cuidado con este peón de C5, que ya no lo puede sostener ninguna pieza, solo el rey, sobre todo si se cambian las torres. Caballo de 2, rey F7, evidentemente el rey empieza
el viaje como el Gran Tarres, ¿no? Hasta E5, hasta el bloqueo de E5, siempre que no me puedan quitar con caballo F3, pero se prepara para el final, rey E7, no me quiero colocar en E6 para no molestar a mi alfil, y A3, ¿no? Busca el reaccionar con un posible B4, torre H6, brillante jugada. Muchísima gente haría ya rápidamente A5 y después intentaría buscar cómo presionar en B3, pero no habría suficiente presión para poder ganar este final. En cambio, Lasker le provoca, le dice juega B4 si quieres. De hecho, no lo jugó, jugó H4, porque si B4 la idea no es retomar, sino jugar torre A6 y aprovechar todas las debilidades que existen en la posición blanca. Fijaros que además tendré mucha facilidad para poder crear un peón pasado de A. El alfil siempre en el final es superior al caballo, sobre todo cuando hay desequilibrios de flancos. Cuando hay peones pasados, el caballo lo para muy mal, ¿no? Incluso el caballo puede ser muy torpe ante un peón de torre. Por eso, este torre H6 tan profundo, pasando de este B4, y cuando le jugó H4, pues ahora, fijaros qué maniobra ha jugado. Torre B8, torre B5, torre, después se va a H5, se está pasando, después baja a la sexta para ir a presionar desde A6 al de A3 para provocarte o que te pongas pasivo o que toques este peón y lo dejes en A4, que ya también fijaría mucho el peón de B3. Fijaros que no ha regalado jugadas como A5, porque en un futuro, si tú me juegas A4, este rey se puede estar metiendo por aquí. Fijaros el viaje. En el final tenéis que pensar en esquemas de finales, ¿vale? ¿Dónde quiero colocarme? ¿Cómo quiero pasar mi rey? ¿Cómo quiero jugar? Y si yo he puesto peones en sitios que no tocan, después es posible que vuestro rey, si solo tiene una ruta de acceso, pues el otro rey lo pueda parar y sencillamente con el caballo os va a expulsar. Aquí es mucho más difícil que os pueda controlar la entrada por B4, ¿vale? Fijaros, para mí me parece muy preciso lo que ha hecho con este peón de no llevarlo a E5 prematuramente. Torre A1 y alfil G4. Aquí se empieza a ver cómo el alfil empieza a ser muy dominante encima de este caballo, cómo este peón puede tener su fuerza, cómo hay una torre activa, que lo que ha hecho esta torre es brutal en esta partida, y una torre pasiva, y cómo hay un mejor rey que llegará a E5 y va a presionar sobre la principal debilidad del blanco, que está en E4. ¿Vale? Me parece absolutamente precioso todo desde que empezó el torre B8, ¿no? En ese momento en que todo el mundo sacaríamos el alfil, pues torre B8 para empezar a presionar y a crear debilidades del Gran Marshall. Rey F2, rey E6, el rey ya se empieza a meter a N5, A4 no puede aguantar más la posición, no estará toda la vida jugando con una torre menos con esa torre de A1, y rey E5 presionando y además dejando pasar por la sexta a la torre para que se pueda meter, para que pueda acceder en la posición enemiga. Rey G2 y torre F6. ¿Qué ha pasado? Que ya tiene todo tan bien preparado que ahora no te permite ni cambiar las torres, aunque tendrás que hacerlo porque siempre te podrá tomar. Existe D3 y el rey se está metiendo en D4. Fijaros la diferencia entre un rey que se va a comerlo todo y este rey que no puede pasar. Fijaros la diferencia de este caballo que está muy pasivo y creando un peón pasado de D al compararlo con este peón de E4 que nunca será un problema porque mi alfil lo puede controlar desde lejos, ¿vale? O sea que aquí se ven muchas diferencias. ¿Qué pasa cuando creamos debilidades? ¿Qué pasa cuando un alfil es superior al caballo? ¿Y qué pasa cuando fijamos la estructura a un color de este alfil? Llegará un momento que se los podrá ir comiendo uno a uno, ¿no? Torre E1 y D3. Aquí tenemos ya un plan súper sencillo. Te va a jugar alfil E2, te va a jugar rey D4, te va a jugar rey E3, rey C3 y te va a meter dama o me vas a tener que regalar alguna pieza por el camino, ¿no? Es el triunfo de la estrategia y es lo bonito que puede ser un final de ajedrez, ¿no? Y no hay nada más bonito que lo que veremos ahora, además, que es un sueño de todos los jugadores de ajedrez, que es dejar al otro jugador como le dejó Lasker. Aquí le juega torre F1, rey D4, y cuando comió le jugó C6. ¿Por qué? Porque quiere utilizar el susban. O sea, susban, muevas lo que muevas, vas a perder y me voy a comer cosas. Si este rey se mueve,
me puedo meter hasta por aquí o por aquí. Si este caballo se mueve, está cayendo E4, por lo tanto solo le queda una jugada de peón, que es este I, putupum, A6, y aquí tenemos, ¿no? Susban. Sencillamente precioso ver cómo le dice, venga, mueve, por favor. Si el blanco pudiese hablar, diría, no quiero mover, mueve tú. Vale, mueve tú, y si vienes aquí me voy a defender por aquí, voy a agonizar, pero tal vez voy a aguantar, no vas a aguantar, pero me lo puedo creer. Y así directamente ya empezó a perder material, jugó caballo B1, se comió un peón, rey por E4 y alfil E2 dudosa, jugada curiosa, porque aquí, después de una obra de arte así, es curioso que bueno, nunca precisan del todo también, incluso los mejores del mundo, ¿no? Rey E3 sería mucho más precisa y sencillamente jugarte F5 si hace falta y fijar más y me los voy a comer todo con este alfil N2. No necesita hacer absolutamente nada. Pero jugó alfil E2, lo que aquí jugó también caballo de 2 jaque, que es muy mala. Si hubiese jugado rey de 2, pues la partida se podría haber complicado un poquito más. No era tan fácil ganar este final, pero bueno, fijaros que estoy haciendo F4 y me estoy yendo a comer el DH y este también va a correr, será una moto, ¿no? Pero era más fácil jugando rey E3 directo, primero el rey, y al jugarle aquí sí que es verdad que con caballo de 2 no cambió nada, porque ahora le juega rey E3 y F5. Fijaros cómo ha hecho que las piezas blancas no hayan servido en toda la partida. ¿Qué ha provocado en la torre blanca? ¿Qué ha provocado en este caballo? Ha sido un caballo que ha valido 1,5 punto al lado de este alfil que vale 3,5 o 4, ¿no? O sea que cuidado con el tema del valor de las piezas, porque en cada situación tenéis que darle el valor que realmente tiene, ¿no? Este alfil es muy superior a este caballo que directamente no ha tenido ni una casilla para poder moverse. Y después de caballo de 2, H5, otro Susban. Fijaros, le dice, venga, tienes que volver a mover el caballo y vendré aquí y me voy a empezar a comer todo, ¿no? Te está fijando, fijaros cómo he fijado las debilidades para terminar comiéndoselas todas, ¿no? Caballo aquí, rey F3 y, bueno, un poco de pataleo, como dicen en castellano, pero esta posición directamente no tiene bueno, no se puede ni luchar, ¿no? Le vienen frentes de por todo, jaque, C5, intenta crear otro peón pasado, pero es que te están haciendo 3 damas, están coronando antes y sencillamente aquí abandonó porque te están coronando, este peón no va a llegar en la vida y directamente pues le va a ganar la partida, ¿no? Bueno, me parece muy bonito, me quedaría con esta fase de la partida, quedaros por favor con este torre B8, torre B8 presionando y provocando una debilidad, torre B5 pasando por la cuarta. Fijaros que cómo pasa H5 para provocar que toques este peón. Si no lo quieres tocar, pues el rey está pasivo y ahora te fija toda en blanco para evitar B4 y que tengas una estructura incluso interesante con estos peones en negro. Te los fija en el color que tienes tú el alfil. Y después el rey se mete y ahora como provoca por la sexta que se debilite todo el flanco de dama. Fijaros como el peón de A7 no se ha movido para poder pasar el rey en algún momento y cómo le crea un susban sobre la posición enemiga y entrando con la actividad del rey. Muchísimos conceptos de final en esta partida, sencillamente brillante. He empezado un poquito antes para comentaros cómo pensaba Lasker, ¿no? Para que entendamos un poco su pensamiento, que creo que también puede sernos muy útil, pero sobre todo para que también disfrutemos y veamos que los finales pueden ser maravillosos, ¿no? Como decía el gran Montes, la vida puede ser maravillosa. Muchas gracias, espero que tengáis una semana genial y seguimos aprendiendo. Cualquier comentario, espero que me hagáis cualquier anotación y si estáis contentos, pues que todo bien, y si tenéis alguna crítica, genial también, siempre que sea evidentemente constructiva y no diciendo tonterías. Un abrazo muy grande y saludos.